Acá hay un tema importante a considerar. A ver, si yo quiero hacer un planteamiento en mi territorio respecto al tema del combate contra la delincuencia, primero, debo enfocar mi línea de intervención, mi línea presupuestal. Vamos a hablar del tema de la lucha contra la criminalidad y las responsabilidades que tienen en estas estrategias los gobiernos locales. Y se conoció, Pedro, que los distritos declarados en estado de emergencia, como Cercado de Lima, como Lince, como San Juan del Lurigancho y San Martín de Porres, no priorizaron reforzar patrullajes en sus primeros 9 meses de gestión. Y ya no hablamos de enero, donde recién eran nuevos. Estamos hablando que estamos a punto de acabar el año a solo unos 3 meses y no vienen ejecutando el presupuesto ni trabajando en un plan para luchar contra la criminalidad. Le damos la bienvenida a Antonio Álvarez, especialista en temas municipales, al cual le agradecemos por su tiempo. Muy buenas noches. Bienvenido, éxitos. Buenas noches. Un dato importante, por ejemplo, doctor Álvarez, es que la Municipalidad de Lima Metropolitana realizó una inversión de más de 2 millones de soles, pero esa plata fue destinada para compra de vestuarios, alimentación para brigada canina y reposición de autos. Sin olvidar que el ahora alcalde en campaña ofreció 10.000 motocicletas para que pueda complementar y mejorar la capacidad operativa de la policía en el tema del patrullaje. Efectivamente. A ver, cuando una gestión nueva ingresa, lo primero que tiene que ver es cuál es el personal del cual tú dispones para, obviamente, hacer un planteamiento estratégico en el combate contra la delincuencia. Personal, uniformes, porceguís, varas y todo lo que eso implica. Eso es, por regla general, en casi todos los corporativos que han ingresado. Entonces hay que tomar eso como referencia al momento que tú estableces tus planificaciones. Priorizar, por ejemplo, ¿no? Eso es básico. ¿Era necesario o no era necesario? Bueno, eso lo estamos viendo ya en estos momentos, ¿no? Además, seguimos con los datos porque en San Juan del Lurigancho, el distrito más grande de todo el país, el alcalde Jesús Maldonado también tuvo un retraso para invertir en los patrulleros. Y él ha dicho que se va a comprar más de 100 cámaras de seguridad y 50 camionetas. La pregunta es cuándo y la pregunta es si se va a ejecutar bien este presupuesto. Eso va a depender del titular de la entidad y obviamente de la calidad de expertise de los funcionarios que tiene a disposición. Acá hay un tema importante a considerar. A ver, si yo quiero hacer un planteamiento en mi territorio respecto al tema del combate contra la delincuencia, primero, debo enfocar mi línea de intervención, mi línea presupuestal. Mi funcionario para presupuesto, mi funcionario para administración y finanzas, mi funcionario para logística, que es básico, que sin eso no avanzas, el tesorero y un tema fin. Hasta que, obviamente, el flujo de inversiones llegue al patrullero que quiero comprar, digamos, a toda la infraestructura que necesito para combatir la delincuencia. Lo que ha habido, obviamente, en los primeros meses ha sido una demora sustantiva en buscar el equipo idóneo para, obviamente, entrar a taller a hacer una gestión. Ahora, eso también influye mucho con la visión de territorio que tiene el alcalde local, porque nos estamos dando cuenta que en esta declaratoria de emergencia que sucedió hace poco, han habido alcaldes que dicen, yo no necesito declaratoria de emergencia en mi territorio, porque lo estoy manejando, pero hay otros que sí están diciendo, necesito declaratoria de emergencia en mi territorio. Hay que considerar esos aspectos, ¿no? Ya, ¿y cuál es la real responsabilidad que tienen los alcaldes, las alcaldesas, frente al tema de la criminalidad? Si esto lo asociamos a la visión de territorio respecto al tema que tengo como política de campaña que voy a consolidar en mi gestión sobre la seguridad ciudadana, por supuesto que tiene mucha responsabilidad. A lo mejor no han tenido la visión idónea y obviamente las consecuencias las estamos viendo. No has hecho una ejecución o un flujo de inversiones adecuado para, digamos, dotar a tu distrito de un serenazgo adecuado, ¿no? Patrulleros, reparar patrulleros, ¿no? Contratar personal y una serie de situaciones. Le hago esa pregunta porque en su momento se escuchaba al alcalde Jesús Maldonado de San Juan del Lurigancho, luego del estallido de la granada en esa discoteca hace varias semanas atrás, y se le cuestionaba que no existen cámaras de videovigilancia en el distrito más populoso. Más de 1 millón de habitantes y solamente 28 cámaras de videovigilancia operativas para más de 1 millón de habitantes. Y él decía, pero las cámaras no son la solución. El problema es la policía que no patrulla, por eso necesitamos emergencia. Y él se amparaba en ello, que las cámaras, que son responsabilidad de su gestión municipal, no eran la solución y tampoco son el problema. El problema es la policía que no patrulla su distrito. A nivel de lo que es una gestión municipal, no nos olvidemos que el alcalde local gestiona y coordina planes a nivel del CODISEC, ¿no?
Luego tienes Coprosec y tienes el CONASEC, desde la Presidencia de la República. Entonces, no podemos nosotros solamente decir, me faltan cámaras, y obviamente después argumentar que la responsabilidad es de la policía. Acá tiene que entrar todo un planeamiento consensuado, estratégico, y todo eso parte de la visión de territorio, la visión de riesgo, la visión de seguridad ciudadana en tu territorio. Por algo, obviamente, eres alcalde, por algo eres alcalde, ¿no es así? Entonces, yo creo que parte de las situaciones que han ocurrido, si nosotros hacemos un mapeo del mapa del delito del año pasado, el anteaño pasado, y por qué ha recrudecido este año o ha levantado, puede ser en que no se ha tenido la capacidad o la visión de hacer políticas de seguridad ciudadana, ¿no? Cuando Ojo con se eso. le criticó a la presidenta y a la premier por iniciar el estado de emergencia en los dos distritos, San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, sin la logística, lo que se anunció es un presupuesto de 54 millones de soles. Entiendo yo y supongo que lo mismo va a ocurrir con Cercado de Lima y con Lince. Sin embargo, nos preguntamos que tiene que haber también un buen trabajo de parte de los alcaldes que van a recibir ese dinero y en qué lo van a gastar. Y que haya transparencia en esos gastos para que no haya actos de corrupción. Porque el estado de emergencia siempre sirve para hacer compras irregulares y para que puedan poner las uñas largas sobre ese presupuesto. Sirve para hacer compras directas. Obviamente, en Pero el sabemos lo que pasa, ¿no? obviamente, entra la Contraloría y efectivamente. Pero bueno, más que nada, acelera el proceso de compras. Lo que venga después ya depende de cada titular de entidad y de los funcionarios de quienes se rodean, ¿no? Y esos mecanismos de compras directas realmente no han resultado de forma positiva para la población. Porque, por ejemplo, tantas compras directas, tantas adquisiciones directas, declaratorias de emergencia y el problema paliativo se esfuma con el tiempo. Así como en la pandemia, recordarás, Pedro. Claro, como en la pandemia. Y luego vemos en los reportes de Contraloría que se robaron más de 25.000 millones de soles en diferentes niveles de gobierno. O sea, no te soluciona el problema. ¿Cómo tendría que enfocarse una real lucha contra la criminalidad con la participación activa de los gobiernos locales, por ejemplo? Planificación y estrategia. Reitero una vez más, si un alcalde ha hecho campaña un año antes de hacer gestión y sabe muy bien que en su población, en su territorio hay bastante reclamo e inseguridad, pues tú ya tienes que saber qué hacer del primer día, primera semana que entras. Pero si no vas a saber qué hacer y después, por ejemplo, con el ejemplo que tú me comentabas de las cámaras y tirarle toda la pelota a la policía, tampoco es así, ¿no? Entonces hay que planificar, hay que tener una estrategia, es una estrategia de mediano, largo plazo por los 4 años que vas a estar en gestión y lo que también le hace pasar a la gestión que sigue, pero de manera articulada, ¿no? Gobierno central, ministerios, gobierno regional o metropolitano y distritos. Pero Contraloría la semana pasada dio un informe donde hay un abuso de los gobiernos regionales y locales de puestos de confianza. Es decir, se pone a los amigos o los que han colaborado en la campaña a trabajar en cargos importantes. Frente a eso, ¿cuál es la responsabilidad del gobierno central? Si están poniendo a una persona en un cargo importante, por ejemplo, gestión de riesgos y desastres, que tiene que ver con el fenómeno del niño que se nos viene, entonces, ¿qué debería hacer el gobierno? ¿Capacitarlo? Entiendo que a inicio de cada gestión hay una capacitación de funcionarios y de alcaldes, pero parece que no es suficiente. ¿Qué más podríamos hacer? Bueno, partamos de la capacitación. Segundo, tener el perfil idóneo de que el funcionario que tú vas a poner en el cargo es el que te va a responder ante una situación de riesgo. ¿Qué es lo que pasa tocando el tema del niño global? A ver, se desborda un río o no has tomado la previsión de, digamos, estar atentos a las activaciones de las quebradas porque el funcionario que has colocado resulta que no tenía la expertise necesaria. Vas a tener todo un inconveniente. Por eso es que se hablaba mucho del tema de los gerentes públicos, ¿no? Que aparentemente tendrían más experiencia, pero personalmente yo te digo, o puedo afirmar, que la experiencia viene en el campo, en el manejo del campo, en el manejo del territorio, ¿no? Es ahí donde obviamente tú puedes tener a tu funcionario capacitado, ¿no? Aquel que haya pasado, por ejemplo, una situación de riesgo, por ejemplo, en el tema del Yacu o en el tema tal vez de desbordes anteriores, ¿no es cierto? O incluso también un funcionario que haya sido pasible de intervención por parte de la Contraloría, pero haya superado la intervención de manera exitosa porque lleva bien sus procedimientos, ¿no es cierto? Hay que considerar todo eso para tener funcionarios idóneos, ¿no? ¿Y usted puede estimar de cuánto es lo que se está dejando de invertir en el tema de prevención contra la criminalidad desde los municipios? Bueno, va a depender mucho de hacer una evaluación de cómo cada gobierno distrital hace su proyección en cuanto a la inversión en seguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque la inversión o la proyección de inversión en seguridad ciudadana que tal vez haya podido tener San Juan del Lurigancho es diferente a la que tal vez tenga Magdalena.
que sin embargo, a pesar de ser un distrito más pequeño, ha hecho una compra muy importante de vehículos, por ejemplo, ¿no? O tal vez la visión de seguridad ciudadana sea distinto entre el INSE y, por ejemplo, entre Comas, ¿no? Entonces, va a depender mucho de cómo cada titular de entidad haga esa visión y también cómo ha recibido el presupuesto de la gestión anterior, ¿no? ¿Hay algún lineamiento, algunas metas que se ponen precisamente para que puedan transferir recursos, más recursos económicos que los gobiernos municipales piden, porque dicen que les falta plata? Pero hay metas del gobierno nacional que van ligados al tema de lucha contra la inseguridad ciudadana. Por supuesto. ¿Y cuáles son esas metas como para ver si es que hay o no los municipios que están desarrollándolo? A ver, cada año el Ministerio de Economía y Finanzas establece metas, no solamente para el tema de seguridad ciudadana, sí, hay varias, establece metas para el desarrollo variables económico y obviamente tú periódicamente vas cargando esa información a un sistema y en el sistema se va midiendo, digamos, en porcentajes, cuál es el cumplimiento de tus objetivos y metas. Al terminar el año, si es que llegas a la meta o llegas al estándar, al año siguiente se te asigna obviamente una especie de incentivo, ¿no? Por haber llegado a la meta. Es obvio que ese incentivo tienes que invertirlo en la línea de acción donde has cumplido la meta. ¿Y sabe usted cuántos gobiernos municipales en Lima alcanzaron esas metas? A ver, el año pasado revisé la información de manera preliminar y bueno, casi el 80-90% había cumplido esas metas. Siempre hay distritos que se quedan y que no cumplen. Ahora, el problema es que si tú no cumples, no te dan el incentivo. Ese es el problema. Muchos gobiernos locales dicen que no pueden invertir gran cantidad en seguridad ciudadana cuando hablamos de serenos y de patrulleros porque no tienen una buena recaudación tributaria, porque es una población económicamente de recursos muy bajos, ¿no? Ellos hacen la comparación con distritos como San Borja, donde la gente paga su impuesto, su arbitrio, Miraflores, etcétera. ¿Esto es una excusa, es un argumento válido para usted? Sí, por supuesto que es un argumento válido y te comento por qué. Hay distritos que tienen una demanda distinta a otros. Un distrito, por ejemplo, de la zona periférica de Lima, tiene más problemas que sanear. Y redundo en el tema. Son más Tal grandes, vez saneamiento, ¿no? tengas problemas de saneamiento, de agua, ¿no? Tengas problemas de accesos, de vías, ¿no? Entonces, ahí la demanda es diferente. En otros distritos más consolidados, que prácticamente ya tienen ese tema superado, ¿no? Obviamente la demanda es más singular, más específica, ¿no? Solamente se preocupan por el tema de la seguridad, ¿no? O que no te construyan al costado de tu casa un edificio muy alto, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tener como referencia que la realidad de los distritos es diferente. ¿Y no deberían darle más presupuesto a ese distrito que no alcanza una correcta recaudación tributaria para la seguridad ciudadana? Bueno, en primera línea se supone, pero para eso entra el trabajo obviamente del titular de la entidad, ¿no es así? Te pongo otro ejemplo. En el tema de riesgos y desastres, cada distrito, terminando el año, pongo como referencia lo que han recibido los actuales distritos de la gestión anterior. Hacen una proyección de cuánto más o menos pueden invertir en gestión de riesgos. Ya han habido, obviamente, presupuestos ínfimos. Por eso es que prácticamente casi todos los municipios, dentro de lo que es su PIN, su presupuesto institucional modificado, han solicitado un incremento, ¿no? Es un tema que hay que considerar. Cada territorio, cada titular de entidad tiene esa visión, ¿no? De programar su presupuesto para saber con qué va a contar y cómo más o menos lo va a estructurar y cómo lo va a planificar y ejecutar. Una pregunta final. ¿Y no existe alguna institución supraprovincial que planifique los gastos de cada gobierno municipal? Por ejemplo, y que diga, en el tema, en mi rubro de lucha contra la inseguridad ciudadana, yo quiero comprar esto, y que esta organización o esta oficina nacional le diga, no va enmarcado en el plan nacional, necesitas reforzar por aquí, necesitas comprar una planificación macro que ordene las compras, que ordene las políticas municipales, que no se disparen por su lado, sino que todo vaya en sintonía del mismo fin de implementar de forma ordenada y prioritaria las políticas como las compras frente a la criminalidad. ¿Existe alguna oficina, institución de planificación de todo el país? Lo más cercano que tenemos es ese plan, pero es a nivel de políticas y planes, pero no te lo alinea de manera estricta al presupuesto que tal vez pueda tener un alcalde de centro poblado respecto de un alcalde de un distrito o un alcalde provincial. Al final, cada gestión es la que hace su presupuesto y la reporta al MEF. No tenemos al 100% una entidad
que digamos, te englobe todo el presupuesto y que te diga, bueno, alcalde, usted va a invertir aquí esto, usted va a invertir acá lo otro. ¿No? Al final se consolida la información, se reporta al MEF y el MEF va midiendo cómo se va ejecutando. Bien, gracias a Antonio Álvarez, especialista en temas municipales. Muchas gracias y A buenas ustedes. noches. Muchísimas gracias.